me llama mi cuñado Henry Burgos 10:30 de la mañana, en un tono muy, muy serio. Me dice, Patricio, tienes que viajar a Guayaquil urgente. Le digo, ¿qué pasó? Yo sospechaba de algo. La mamá le dio un paro cardíaco. Ahí se acabó el mundo. Luego yo se me quedó a correr. A las 11:30 le llamo a mi hermana y me dice, la viejita se nos fue. Mi mamá me sobreprotegió tanto que hay un capítulo que me hace llorar hasta ahora. Tenía creo que 8 meses de embarazo. Dice que sintió un dolor en el vientre. Eso que perdía la crema. Antes que el féretro descienda a tierra, yo dije, yo hablo. Así se me corte la voz cada 30 segundos. Con la tía Berta yo quise hablar, pero no me animé. Mamá dijo un día, el primero que digo una mala palabra le quemo la boca con un hierro caliente. Eso fue una amenaza. A mí de chico me pegaron como hasta los 2 años con un látigo de doble vara, así, como una vez. ¿Ya? En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio. Hola, buenas noches, un abrazo a toda la gente que nos sigue en Un Toque de Fútbol. Hoy tenemos un episodio más con invitados especiales, ya saben, Un Toque de Fútbol. Y decíamos, teníamos que ir variando, no solo con los futbolistas, los protagonistas, porque al otro lado, los que nos cuentan la historia también son los periodistas. Y hoy es grato para mí darle la bienvenida al abogado Patricio Palau Duarte. Abogado, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. Saluda a su público. La gente que, abogado, mucha gente me ha pedido por redes sociales cuando hemos compartido en la red social TikTok. ¿Qué fue el podcast del abogado Palau? ¿Cómo le va, abogado? ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe, al equipo de producción. Un abrazo a Iván y a todos quienes están tras cámaras. Yo creo que ya me lo planteaste hace como un año, ¿no? Sí. Pero se venía dilatando, no había una fecha y una hora exacta. Usted Claro, conoció el primer estudio y era más pequeño. En la avenida Brasil y Zamora, ¿verdad? Exacto, sin duda. Sí, ahí conocí en ¿Qué le parece la 2020. Está mejor, sí. Más grandecito. Más grande, sí, más profesional con las camisetas. Está bonito, yo te felicito por la iniciativa. Hoy prácticamente es una obligación tener emprendimiento propio. Claro, es duro, abogado. Y de acuerdo a lo que a uno le gusta. Por ejemplo, yo no me vería a lo mejor administrando un supermercado o una tienda. Quienes lo hacen perfecto, tal vez algún rato me toque, pero no es lo que me realiza. Ahí me realiza hablar como loco todo el día. Y me pasa a mí, no me enseñaría a trabajar en una oficina, a tener En un juzgado con 80.000 papeles y 10 computadoras sentado 8 horas, por lo menos. Abogado, a ver, en el mundo del periodismo se lo conoce como el abogado Patricio Palau. ¿Usted es abogado? Yo estudié Derecho en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte un tiempo y luego otros años en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Terminó, es abogado. Llegué hasta cierto nivel, sí, hasta cierto nivel. Ajá. Perfecto. ¿Y por qué dejar el derecho, ser abogado y dedicarse al periodismo? Desde muy niño me gustó la radio. Yo le dañaba el dial a mi mamá a los 6, 7 años. Movía la perilla y se rompía ese hilo. Yo decía, ¿qué hay al otro lado? ¿Quién es el señor que está escondido en esa caja a pilas? Desde niño comencé a oír emisoras del exterior, de Colombia, de Chile, a mis 6, 7 años. Luego, claro, llegó bueno, ya había televisión en blanco y negro en los 70. Yo me acuerdo en Guayaquil del 72, por ejemplo. 3 canales. Canal 2, que hoy se llama Ecuavisa, Canal 4, que hoy se llama RTS, y Canal 10, que se llama TC hace unos años. Y la programación comenzaba de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde, y luego de 5 a 12 de la noche. Eso era todo, en blanco y negro. Y siempre me llamó la atención. Siempre. El periódico menos, o poco. Bueno, sí leía. Pero ya conforme fui creciendo, comencé a ver fútbol y oír fútbol en radio. Fui yo y todavía sigo siendo un gran consumidor de fútbol auditivo. Yo mi primera imagen que tengo del fútbol ecuatoriano viene del año 76, cuando llegó la Pepona Rinaldi. Hoy tiene como 75 años de edad. A jugar en Barcelona. Es el primer recuerdo que tengo de acá.
Veis ya con mayor claridad el primer tricampeonato del Nacional año 78, torneo que terminó en febrero del 79 con una chilena del camión Correa. Ahora me acuerdo, si ya lo vi a colores. Año 79, pero título del 78. En el Ecuador eran Manera de normales. acordarse las fechas, ¿no? En el Ecuador, Pepe, y a los distinguidos internautas, era normal que los campeonatos acaben en enero y alguna vez en febrero. Eran largos. Los torneos comenzaban en marzo o a veces en abril. Se prolongaban mucho, vean las liguillas de 6, de 4. Y era normal pasar Navidad para los jugadores o fin de año concentrados. Acababa a inicios, mediados o hasta fines de enero y alguna vez, como en el 79 en febrero. Hoy está más organizado el tema de calendario, se sabe con meses de anticipación qué competencias toca cuando hay Libertadores, Sudamericanas, fechas FIFA oficiales de selección y fechas para partidos amistosos, qué fechas hay, vacaciones, recesos, en fin. Hoy es mucho más encausado el tema de la organización del deporte rey, Pepe. Abogado, ¿cómo era de niño? Hoy el abogado Patricio Ya, Palau y en la radio decimos, ¿cómo habla? Mucha ¿cómo habla? gente, amigos, Mm. oyentes, cuando nos encontramos, dice, el abogado es una enciclopedia. Y aparte que sabe mucho cómo habla. No ¿De sé. niño fue igual A ver, Patricio me Palau? gustó siempre leer, porque papá, que lo tengo vivo con 84 años, él, aparte de ser doctor en jurisprudencia, que logró el título recién como el 2001, 2002, Ujú. aunque ya se graduó de abogado creo que en el 72, pero él tenía la casa llena de libros, o tiene en Guayaquil. Libros hasta el techo, uff, de todos los años. Y mamá también, porque mi madre fue profesora de castellano 50 años, idioma nacional, gramática, redacción, y mi padre daba en el Aguirre Abad, que es un colegio fiscal. Si hacemos una trilogía en Quito, Mejía, Montúfar, Montalvo, en Guayaquil sería Rocafuerte, Aguirre Abad y técnico Simón Bolívar, haciendo un parangón, ¿no? Con las distancias del caso. Y mi papá daba problemas filosóficos, filosofía e historia del mundo. Entonces en la mesa, yo a los 5 años sentado a la hora de comer, papá hablando de Nerón, de Calígula, de los emperadores romanos, de Augusto, y mamá hablando de las palabras esdrújulas sobre esdrújulas, de la tilde Tenía de dónde diacrítica, aprender, del acento enfático. claro. Eso se hablaba en casa. Nunca se escuchó una mala palabra. Ya cuando en el colegio, primero, segundo curso, 12, 13 años, sí se escuchaba, ¿Alguna vez se le fue una mala no, palabra que con yo su recuerde, familia, no. no? Y mamá un día dijo, y tenía que unos 12, 14 años, 15, mi hermano unos 13, 2 años menor, 2 años, 4 meses, mi hermana casi 9 años menor, Son 3 hermanos. 3 hermanos, sí. Mamá dijo un día, el primero que diga una mala palabra le quemo la boca con un hierro caliente. Eso fue una amenaza. A mí de chico me pegaron como hasta los 12 años con un látigo de doble vara, así, como una V. ¿Ya? Cuero de vaca, Pero dolía. debió ser respondón, entonces malcriado para que Pero era un poco rebelde, era un poco contestatario, un poco grosero a veces con los padres, cosas de niño, de adolescente. Y papá, cuando yo cometía alguna tontería, sí me pegaba, pero como Mike Tyson. Me corregía a su puñete estilo. limpio. Ellos eran partidarios de que la letra con sangre entra, se decía en mi niñez. Ujú. Las madres de familia de mi tiempo, ¿sabes lo que expresaban? En una mano la miel, en otra mano la hiel. O decían también, en una mano el amor, en otra mano el rigor. Crianza antigua. Crianza antigua, es decir, hoy ya no se puede aplicar eso. Y los profesores, fácil hasta cuarto grado, te pegaban con Algún palo. rato eso le iba a preguntar, ¿me Sí, pegaban con el palo? en preparatoria, el grado previo al primero, con un palo como de 2 metros, pegaba el profesor Chávez, que ya murió. El profesor Narea, que falleció hace años, como con casi 100 de edad, con una palmeta en la mano, otros te pegaban contra el pizarrón en la cabeza o te alaban de las patillas de las orejas, te daban golpes en la nuca. Nunca protestó cuando le hicieron eso. Los padres más bien iban a decir, profesor, sígale pegando Le, para que se le corrija, doy permiso. para que aprenda. Yo en matemáticas, como sacaba 0, 2 sobre 10, era un tormento pasar de grado. Si había que sacar 8, sacaba 7,5 y ya por la asistencia 8. Dibujo malísimo. Mamá me ayudaba a hacer los dibujos en casa. Claro, en los exámenes no iba a ir ella. Ujú. Yo me preparaba 500 veces el gato, un perro, una montaña, para sacar 7 sobre 10 o 14 sobre 20 y pasar el año. Física solo tuve en cuarto curso un semestre, no tuve más. Esa materia tampoco era mucho de mi agrado.
En educación física tenía problemas porque yo comencé a desarrollar en la niñez a los 10 años el asma, entonces me ahogaba. Y en Guayaquil con la temperatura transpiraba de Imagínese, pies a claro. cabeza. Entonces, algunos profesores me exoneraban de educación física, pero sí tenía que ayudar a comprar vitamina C para los atletas del colegio, o comprar parches para las colchonetas, o qué sé yo, productos de gimnasio. Yo decía, bueno, no hay problema. Entonces, El problema era para sus padres porque no claro, tenían que meter la mano al bolsillo. claro, el niño yo digo que tuve una niñez feliz, pero criado muy en una burbuja. Mamá no dejaba que me dé el viento, que me dé el aire, el sol. Sí me Creo que por sobreprotegió. eso enferma mucho ustedes Sí, ahora. mi mamá me sobreprotegió tanto que hay un capítulo que me hace llorar hasta ahora. Tenía creo que 8 meses de embarazo. Dice que sintió un dolor en el vientre. Pensó que perdía la criatura hasta que vino. Ujú. Fue la madre. Me van a pegar hasta el final. Me van a quebrar la vida por sus hijos. Si no tenía un problema ya lo resolvía. Entonces mi hermano dice, ese fue el problema de mamá, ahora que ya no está hace casi 5 años. Uno le decía, tengo un problema en tal empresa. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el director? Voy a conseguirme un contacto para que no te molesten mucho. Hablaba, hacía la conexión y lograba hablar. Mi papá no, mi papá decía, déjalo que se caiga, que coma tierra, que se Siempre, enferme. siempre le cuidaba así su mamá. Mamá sí, papá no, porque papá se había creado solo en Manabí, en las haciendas en Charapotó, en Calceta, en Bahía. Papá estudió en la iglesia, en la escuela San Martín de Porres en Calceta, en Manabí, Cantón Bolívar, al norte de Ujú. esa provincia, y a los 12 años se va solo a Guayaquil. En el año 51 o 52, solo se va a Guayaquil a estudiar el colegio en el Aguirre Abad, del cual luego fue profesor, y a estudiar la universidad, la carrera de jurisprudencia. Entonces papá se crió casi solo desde niño. Mamá no, mamá siempre vivió con sus padres hasta ya cuando se casó. Entonces fue una niñez. Tenía problemas de gripe a los 6 años de una bronquitis que creo que fue el origen del asma, pero igual jugaba en la casa con mi hermano, nos pegábamos mucho, cosas de niños. ¿Con cuánto de diferencia es tu hermano? 2 años, casi 4 meses. Yo Ya. soy del 9 de agosto del 67, mi hermano José es del 5 de diciembre del Ah, 69. José y 5 de diciembre el cumpleaños, Sí, ¿no? sí. Y aparte tengo una hermana que es casi 9 años menor, del 10 de junio del 76, que la vi nacer. Mm. La conocí a los 3, 4 días de nacida, que llegó a la casa. O sea, claro, a los 9 años o casi 9 ya te das cuenta de todo. Cuando ya pasamos de la niñez a la juventud, Patricio La Palau dice, adolescencia. la adolescencia quiere hacer ya sus cosas, A ver, o mamá no dejaba. cambio de voz como a los 12 años, tener una voz cuando te cambia la A de mí me voz de pasaba que te niño, llamaban a casa y me decían, Danielita, señorita. por favor, A exacto, mí me decían señorita, está el doctor Palau. O sea, no, no, soy el hijo. soy el niño Patricio. Exacto. Llamaban, claro, porque la voz. Un primo me decía cabeza de huevo con pito, me decía, un primo Juan Rendón Duarte. Ya. Fue mi compañero varios grados y varios años de colegio, inclusive en universidad. Y claro, el cambio de voz, la adolescencia, ahí comenzó el programa asmático, me complicó mucho, había noches que no dormía, 2, 3 de la mañana me despertaba asfixiando, me llevaba donde mamá a llorar de rodillas. Mamá decía, no, no, así no vas al colegio. Yo hablo con el profesor, con el dirigente, no vas al colegio. A ver, la botica, los remedios, había una farmacia Rex que ya no existe. Farmacia Rex que luego fue absorbida por una marca que empieza con Fi, Abogado, pero, una pero marca grande, ya, sí, es el abogado que claro. empieza con FI Y y termina en beca. termina en K, sí. Abogado, Había en Guayaquil la cadena de farmacias Rex que ya no pero existe. mamá, así con Patricio o con José y la No, hermana sobre también. todo conmigo, con Pepe menos y con mi hermana muy poco. Mi hermana se casó a los 21 años Mm. y se casó y se impuso porque los papás como que no eran muy adeptos a esa idea. Se casó a los 21 años. Se casó porque se casó, ella quiso, a la brava, claro, ella tenía 21 años, ya mayor de edad. Con mi hermano fue más liberal la crianza. Y mi papá, yo sí me acuerdo de tener unos 5 años y mi hermano 3 o 4, yo 6 y él 4, le enseñó a leer en lo que decía mi hermano el periodiquito, que era el periodiquito. Ese suplemento que traían los domingos, los rotativos, donde habían caricaturas. Y mi hermano aprendió a hablar antes de ir a la escuela. Hablar, perdón, a leer. A leer. Mi papá le enseñaba a leer. Mi papá, a ver, Papá pegado con José, mamá pegada con Patricio.
con mi hermana. Cuando mi hermana nace, mi papá se enloquece. Su única hija mujer, le decía Manzanita, era roja mi hermana, roja. Manzanita, mi papá se enloqueció con mi hermana. Conmigo sí, pero él quería que yo sea como él, que cargue un quintal al hombro, que me meta debajo del carro a cambiar una llanta, yo no podía. Que qué sé yo, que limpie la casa de pies a cabeza en 2 o 3 horas, que riegue las plantas, yo no podía. Hay una anécdota, tenía como 15 años, habíamos venido de Salinas o de playas un domingo, 5 o 6 de la tarde, y el carro sucio. Y dije a mamá, yo le voy a ayudar a mi papá a limpiar, voy a ver un balde, franela, una esponja y manguera. No lo haces. Yo le dije, lo hago. Lo hice a las 2 horas asfixiándome con el asma. A la clínica. Oxígeno, inyecciones de cortisona para sacarme del acceso asmático. Mamá dijo, ¿te diste cuenta? Enseguida la alergia, el olor de la cera me mató. Entonces sí marcó mi vida el tema del asma, me limitó en mucho en parte del ejercicio físico. Ese yo jugaba fútbol, era arquero. Tuve la posibilidad de jugar fútbol con usted ahora. Son unos 10 minutos. Claro. 3 de febrero del 2024 en la cancha de las ligas barriales Gustavo Rodríguez León. Sábado. 10 de la mañana, claro. Ese chico desarrolló este tema. ¿De qué jugaba, Aguado? Arquero. Arquero. Ese ya jugué en la mitad de la cancha estorbando esos 10 minutos. Bueno, ¿Pero pero volaba de palo a palo o no, sí volaba. Las pelotas por abajo me complicaba, por arriba no. al estilo Juan Carlos Rosario, más o menos? Esas pelotas a los verticales muy abajo tenía problemas en llegar, arriba no. Jugaba en el colegio, jugaba en el ¿Hay Aguirre Abad. alguna foto ahí o parece que me está No, cuenteando no usted, sé si papá? mi papá debe tener fotos guardadas, yo no las tengo acá. Pero le gustaba el buzo de arquero. ¿Por qué Claro, arquero? ¿Por qué arquero? me gustó. Yo admiraba un arquero, Miguel Ángel Onsari, ¿sí lo has escuchado, Lo he no? escuchado. Campeón con Emelec el 79. Ujú. De ese equipo del cual yo en esa época sí 78, era hincha, 79. 79, el 79. arquero. Habían varios jugadores, Torres Garcés, Miori, el Parillo. Bombillo. Bombillo Miori, un argentino con una cabeza inmensa, sí, le decían Bombillo. Una cabeza como de un foco, en serio. El arquero de Miguel Ángel Onsari, el técnico Iñato García. Entonces, el puesto del arco me gustó. Yo admiraba a grandes arqueros de esa época. Rodolfo Rodríguez, ¿lo has escuchado nombrado, no? Claro. Nacional año 80, campeón intercontinental y campeón de Libertadores. Ah, ahí usted hincha de Club Sport. En esa época, sí, el Kiko Delgado, Milton Rodríguez, luego Israel Rodríguez, Colón Navarro, bueno, el Milton puesto de Rodríguez, arquero, el arquero, ¿no? Milton Rodríguez, sí lo vi, Capitán. No, sí lo vi jugar, sí. No, no, Milton no. el body, Milton fue el preparador de arqueros de la selección con Hernán pero Díaz. lo recuerdo en Macará, en el Hoy es Nacional. pastor, sí sabía. Se fue a Chile un año porque cometió un acto de indisciplina en una selección en el exterior y lo castigaron 12 meses. Tuvo que irse a Chile a jugar a Rangers de Talca, Hoy es al sur de pastor, Santiago. Milton Sí, sé que es Rodríguez. pastor, claro. La adolescencia, interesante, comenzó, yo diría desde los 9, 10 años, un amor por la geografía, una obsesión por las temperaturas, montañas, los ríos, los nevados, los accidentes geográficos. Me acuerdo que mamá me enseñaba, siendo muy niño, la Tierra es una esfera achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial, me acuerdo. Y a los 10 años leí un libro con el que yo estudiaba Geografía de América de Leví Marrero, igual en sexto grado, o sea, 77-78, con Marrero, autor venezolano, y decía Andes septentrionales y Andes meridionales. Esa es mi frase. De septentrión a meridión y de levante a poniente, que no es otra cosa que de norte a sur y de este a oeste, son sinónimos. Entonces, de geografía me encantaba, las capitales, las monedas, los idiomas, eso, uff. En la clase de sexto grado de geografía de Europa, me acuerdo, del mundo, era la 1:30 de la tarde y el profesor no dejaba acelerar a nadie ya a la casa. Me tomaban las capitales de Europa y yo no me equivocaba. Eran pocos países, ahora hay más. Claro. En esa época eran 35, 40, ahora son más de Querían que 50. falle. Capital de Checoslovaquia, yo decía, para capital de Bulgaria, Sofía, capital de Rumania, Bucarest. Los alumnos, ya vámonos. Hasta que Palau se equivoque, no salen a clase, a la casa. Era tremendo, así era. Capital de Noruega, Oslo. Capital de Suecia, Estocolmo. Capital de Finlandia, Helsinki. En esa época había la URSS, Rusia y 14 naciones más, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se estudiaba la URSS, capital Moscú. Había que, claro, estudiar los países que integraban la URSS.
Entonces, geografía fue mi materia favorita toda la vida, lo es aún. Historia del Ecuador del mundo, me encantaba devorarme libros de historia, cívica, castellano, ciencias naturales, biología, sí me gustaba, leía antropología, Química, zoología, sí me gustaba. la tabla Botánica, periódica, sí, me gustaba, me aprendía de memoria, porque no hay otra manera de hacerlo. claro. Matemáticas dejaba para el último y a regañadientes. Y yo estudié en ciencias sociales cuando era el bachillerato por especializaciones, si lo recuerdas, Ujú, ¿verdad? claro. Había en mi época los tres caminos en varones: los genios Los físico-matemáticos, químicos, químico-biólogos y los vagos, así nos decían, sociales. filosóficos sociales. Éramos vistos como la escoria del El colegio. que sabe, sabe, si no sociales, dice. Tal es así que al terminar tercer curso, Sí, sí o no iba yo me así. iba a cambiar de colegio, me iba al Cristóbal Colón, que son los salesianos de Guayaquil, Ujú. la competencia nuestra, de La Salle, San José La Salle. Y antes que nos vayamos, los hermanos de La Salle dicen, hemos reconsiderado la idea, en vista que hay peticiones de que se reabra sociales, vamos a reabrir, creo que a los 8 años, habían cerrado sociales, y que era en el cuarto E, porque solo era del A al D, Ujú. que era en el cuarto E, que era en un rincón ahí, en un tercer piso alto, ahí, en un rincón, y el dirigente, él era el hermano Vicente Rodríguez Lojano, ya fallecido. Él nos daba la clase de lógica y ética, que era como filosofía también. Esa fue mi adolescencia, hasta terminar en la SAI estuve 13 años. Ya. Ahogado y en el amor, se enamoró, Me enamoré, a se ver, me desilusionó. enamoré una vez de una chica en un paseo con unos tíos a Ibarra, de una chica que ya debe tener mi edad, 57 fácil, pero ella nunca lo supo. Y luego me volví a medianamente a enamorar como a los 16 de una chica que la conocí en Salinas, pero no prosperó la relación. Y luego ya con 30 y más salí con una chica que vivía por la Tola, ahora está en Estados Unidos, pero tampoco avanzó el tema. A ver, ya en mi edad adulta, yo fui muy entregado al trabajo. Ujú. Cuando laboré en el canal, sobre todo yo diría que de los 29 fácil, 20 años pasaba yo 18 horas en el canal, 12, 14 horas. De 6 a 7 días yo vivía ahí en el canal, leyendo, editando, me quedaba 1, 2 de la mañana. Cuando había fútbol salía a 2 de la mañana. Cuando había eliminatorias entraba a 5:30 para el primer noticiero y salía editando el último gol en Lima o en Asunción 1 de la mañana o 2 de la mañana. Claro, No, hasta que no ya, se arrepiente de eso, abogado. yo, como me dijo un día un amigo Fernando Bair, es quien me abre las puertas de la radio y la televisión en Quito, porque lo había conocido años atrás. Él me dijo una vez, no te arrepientas, simplemente no vuelvas a cometer el mismo Ujú. error, entre Pero es comillas. que ha pasado mucho tiempo, abogado. Claro, mucho tiempo, sí. Usted dice, la juventud se fue en el canal, Claro, en el canal, los mejores años, yo se los entregué a TC Televisión, casi 29 años. pero también se olvidó de usted. Cuando me retiré de TCO tenía 56, había pasado casi 29 en el canal. Que es muy raro que un trabajador dure tanto hoy en una empresa. Pero se olvidó de usted, abogado. Sí, yo había años que no tenía un feriado. Semana Santa, ahí metido. Día del Padre, de la Madre, Navidad, fin de año, 9 de octubre, 10 de agosto, 24 de mayo, 1 de mayo. No había feriados. Me decían los compañeros, tú vives aquí. Él vive en el canal. Me decían, ya vayas a la casa, me decían. Cuando no pagaban horas extras, luego sí pagaron y después ya no. Después ya te hacían que cumplas las 8 horas exactas, ya al Diario, último. claro. No se puede pasar, bueno, si se pasa no le pagamos horas extras. Y algún rato tuve horario, varios años, de domingo a jueves, que era bueno y malo, ¿sí sabes por qué? Por, Porque en el viernes yo me dedicaba a hacer un mundo de gestiones, que es día de oficinas todavía. En cambio, tenía que estar todo el domingo en el canal, hubiera los estadios y regresar. Y se cubría fútbol casi a todo, Ambato, Riobamba, Ibarra, Santo Domingo, cuando Espoli o algún otro club fue a jugar ujú. allá. En camioneta y de vuelta a Riobamba, que era cansado. Pero claro, luego por temas económicos fueron restringiendo, ya vino el tema del WhatsApp o de enviar por WeTransfer. Y ya la Facilitaba las tecnología cosas. fue ganándole al ser humano, o fue reemplazando al ser humano en buena Hoy parte. no descarta el encontrar a alguien para... No, no descarto. Hasta que uno tenga vida y conciencia, no se descarta a nadie.
Porque hay Yo mucha digo, gente que dice, no, ya todo el tiempo viví así, me quedo solo y voy solo. ahora, lo que pasa, a ver, cambiar el temperamento, la forma de pensar, la esencia es muy difícil a mi edad. 57 y en meses 58 en agosto. Pero nunca se descarta nada. Yo digo hasta el día que uno tenga conciencia, ya si me da un Parkinson, un Alzheimer, uno ya va perdiendo la idea del mundo, o una enfermedad terminal que uno va poco a poco muriendo, como Pepe Mujica. Ujú. Ya obviamente ya te consumes, pero hasta que uno tenga uso de razón y Dios le permita estar en pleno uso de las facultades mentales, yo creo que hay convicciones que no se pueden cambiar. Principios, doctrinas, dogmas, preceptos de vida. Abogado, ¿alguna vez en este tiempo has sentido la Ajá. soledad? Sí, claro, muchas veces. Cuando me cambié de casa, que fue el 12 de diciembre del 98, yo vivía en Valderrama 356 entre Díaz de la Madrid y Las Casas. Ahí viví yo como 7 años y más. Primero no tenía ni teléfono, ni celular. O sí creo que tenía celular, no me acuerdo bien ahora. Cuando el celular era todavía muy caro y producto de lujo. Ujú. Y no había ni teléfono convencional, como 10 meses. Entonces, luego mis padres instalaron una línea y no llamaba a nadie. Entonces yo decía, ojalá llame a alguien. No, si he sentido, claro, la soledad. Pero me refugiaba en la lectura, en ver fútbol, ver otros deportes, ver noticieros internacionales de América Latina, de Europa. ¿Se acostumbró a la soledad? Yo creo que tú te acostumbras a todo, ¿sí? Te acostumbras. En la pandemia estuve Pasa, como 3 años yo como encerrado abogado por el inclusive canal. que eh, alguien que vive solo, que está Ajá, ujú, solo, y llega alguien más, ajá. creo que es volver a empezar de cero porque usted ya estaba Podría ser, ¿eh? acostumbrado a vivir su vida, ¿no? Sí, lo malo de la soledad es que te da un problema estomacal con devolución de alimentos a las 3 de la mañana y uno temblando tiene que ver cómo sale de eso, tomar agua o te da un cólico a medianoche, ahí tienes que batírtela solo. Claro. Ahí me dio en mayo del 2022 una dispepsia funcional de colon. Se me inflamó el colon y me dolía terriblemente. 5 días solo con suero y agua. Al sexto día ya pude comerme una porción de arroz y una sopa. Y temblaba y era frío y creo que perdí unas 5 o 6 libras. Y esto le tocó vivir Solo, claro, sí. Un día bajé a ver una pastilla a la botica y no había. Me tuve que ir a otra botica como a 200 metros con todos esos dolores y con temblores y escalofrío. Pero bueno, son cosas que te enseñan, ¿eh? Yo digo que la vida es un permanente aprendizaje, así tengas 90 años. No digo que cambies las ideas o el carácter o el temperamento, tu forma de ser, pero sí puedes aprender cosas nuevas. hay un momento en la vida que es muy duro para usted, Claro. la pérdida Ujú. de mamá. Es el momento más Sin duda el fuerte. más duro. He tenido muchos momentos difíciles, la pérdida de mis abuelos, maternos sobre todo. ¿Sabes? A la única persona que vi el momento exacto en que fallecía, a mi abuelo Ángel. Había sido héroe del 41. Él nos decía, teniente coronel de Estado Mayor, que en sus brazos había muerto el teniente Hugo Ortiz en el 41 en Macas. A Macas se llegaba a lomo de mula. Ujú. No había aeropuerto y la otra opción era ir por algún río. Pero te demorabas mucho, entiendo. Y a él le da un derrame cerebral la tarde y noche del sábado 11 de octubre del 86, a 3 días de cumplir 53 años de casados, ya entró en coma. Habían como 20 personas o habíamos alrededor de su cama en su agonía. Y a las 7, 8 de la noche la enfermera dijo, tiene 2 depresión. No pasa de hoy, de esta noche. 20 horas vi que estaba amarillo, hizo un movimiento así, y luego se puso pálido y ahí terminó. Luego le pusieron una sábana y ahí murió el abuelo. Fue la única persona a la que he visto morir directamente. Y él murió. Fue un golpe duro. La muerte de la tía Berta, mi tía madrina, mi tía de bautizo. Eso fue también complejo, inexplicable. El 10 de diciembre del 2016 jugaban Liga y River en el estadio de Ponciano, el último partido en esa cancha. Y del antiguo, ¿te acuerdas el bar para prensa en el estadio de Liga? Un bar que ahora lo usan como centro de prensa. Que es el La centro. llamo con un teléfono negro que ya no lo tengo, un Nokia, 3:31 y hablo con ella un minuto. Le digo, tía, ¿cómo está? A sus 80 años que había cumplido el día anterior. La noté rara, o triste, y me dijo,
Con el favor de Dios, aquí viviendo, seguimos adelante. 3:31. Luego en la noche me entero que había muerto a las 3:51 de la tarde. ¿Qué te parece? ¿Ah? Estaba esperando su llamada, entonces. En la casa no me quería decir. En un Facebook de los lasallanos, los ex alumnos, veo que me dan el pésame. Y a mi primo Juan, el hijo. La llamo a mi mamá a las 11 de la noche y le digo, ¿qué ha muerto la tía? Me dicen, no, la tía está bien. Me dice, te voy a decir la verdad, la tía está muerta. Me dice, pero no vayas a venirte como loco. Le digo, no vayas, yo agarro un vuelo y me voy. Y fui con unos parientes, sin pasajes, sin nada, conseguir un vuelo a Guayaquil 9:30 de la mañana. Fue también muy duro ese momento. Así he tenido pérdidas. La de mamá fue la más devastadora. ¿Cómo fue la de mamá? Yo hablé con ella como 45 minutos el jueves 29 de octubre del 2020 y hablamos de esto y de muchas cosas largo en pandemia. Eso fue un jueves. Después, como el sábado, que la mamá está con gripe, que le ha dado afonía. Le solían dar unas 3 afonías al año, porque tenía problemas de garganta, porque había el olor y el polvo de la tiza 50 años, lo había absorbido, le hizo daño al final, porque era maestra. Y que la mamá de noche no dormía, que ya no me la querían acercar al teléfono, que en el día tenía que descansar y que no mejoraba. A veces se esbozaba alguna recuperación, pero volvía a decaer. Hasta que un lunes le digo a mi hermano, la mamá está mal, pero no hay peligro de muerte. Me dijo mi hermano, no, él estaba en Ambato como médico, cumpliendo una tarea allá. Y el martes 3 de noviembre, que se estaba desarrollando la Vuelta a España, hacíamos trabajo telemático para la radio, me llama mi cuñado Henry Burgos 10:30 de la mañana, en un tono muy, muy serio. Me dice, Patricio, tienes que viajar a Guayaquil urgente. Le digo, ¿qué pasó? Yo sospechaba de algo. La mamá le dio un paro cardíaco. Ahí se acabó el mundo. Luego yo sé que no volvió a correr. A las 11:30 le llamo a mi hermana, me dice, la viejita se nos fue. Luego me contaron una historia. Bueno, fue devastador. No había desayunado. En ese momento, el cerebro entra en shock, hay como una grieta, te congelas mentalmente. Sí te ha pasado, ¿verdad? Buscando ropa para viajar de urgencia, todo se me caía. Comencé a gritar y a darme contra los hierros del enrejado de la casa. Hice tanto escándalo que un vecino, Luis Herón, salió, fulano, ¿qué le pasó? Y le conté. ¿Y tiene pasajes? Le digo, no, no tengo ni idea, es muy difícil. Él me sacó el pasaje, se lo pagué creo que en 15 días. Solo de ida como $150. Claro, aparte no había vuelos, pandemia. Aeropuertos casi cerrados, noviembre 3 del 2020. Luego, claro, llegué a Guayaquil como 6:30, 7 de la noche, y de ahí a la funeraria en La Alborada, Parques de la Paz, al otro día a la misa, 2, 3 de la tarde, y posteriormente al cementerio, que era como a 40 minutos ahí en Daule, o es. Y ahí me enteré yo que mi padre en el 2012, yo no sabía, ha comprado una tumba triple, y en el momento antes que el féretro descienda a tierra, yo dije, yo hablo. Así se me corte la voz cada 30 segundos. Con la tía Berta yo quise hablar, pero no me animé. El día que la sepultaron en Jardines de Esperanza en Alborada, al norte de Guayaquil, un señor de la funeraria dijo, ¿algún familiar que quiera hablar? Yo lo iba a hacer, pero dije, me voy a cortar, no voy a poder. Entonces con mamá dije, no, yo hablo, pase lo que pase. Muy difícil hablar con el féretro ahí, tener a 50, 80 personas de tu familia o amigos. Mi papá habló también se le cortó la voz. Un momento duro. Ahí me despedí de mamá. Antes que el féretro descienda, pedí que abran 10, 15 segundos el féretro para verle. Si era visitado cuando voy a Guayaquil, 2, 3 veces al año voy al cementerio. Un momento, nadie está preparado para eso, Pepe. Nadie, nadie. Perder un padre, un hermano, un hijo, dicen que es lo más grave. Ujú. Abogado, cuando piensa en mamá, ¿qué se le viene a la mente? El día de la madre último lloré como unas 3 veces. Es muy doloroso el Nos recuerdo. tocó trabajar, nos Sí, tocó creo, sí, trabajar sí, sí, esa y yo tarde. llegué y le dije, abogado, Sí, claro. Es muy pasa, ¿no? Es muy doloroso. doloroso. Es doloroso. Los primeros 6 meses eran terribles. Yo inconscientemente decía tal cosa, le voy a contar a mamá.
y me daba cuenta que ya no estaba. Al principio es muy difícil, son 6, 8, 9 meses de llorar mucho. Con mi hermana también decíamos, ya no hay sentido de vivir, ¿para qué estamos aquí? Mejor pensemos en la alternativa de despedirnos del mundo. Lo llegué a pensar, claro, lo llegué Llegó a a pensar, pensar, sí, bueno, claro. Ya no había sentido de vivir sin mamá. pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo Bueno, cambia la o idea? sea, no es que tenté el suicidio, pero sí pensé que ya no tenía sentido que yo esté en este mundo. Fue un año, el primer año de su muerte fue muy duro, tremendamente complicado. Acostumbrarse a que un ser querido ya no esté, la primera noche sin ella, en fin, fue extremadamente difícil. Es difícil todavía. A veces pienso que es un sueño o una pesadilla. Ujú. Mi papá también está ya muy mayor, 84. Ojalá pueda estar algunos años más con nosotros. Entonces es muy difícil este trance en la vida, perder un ser querido muy cercano. Habla mucho con papá. No mucho, porque él no es de hablar demasiado. Él no es que me llama, pero yo a veces sí hago videollamada con él y con mi hermano. Él no entiende de WhatsApp, ni de X, ni de Instagram, ni de Claro. Facebook. Él lo que sabe es hablar por teléfono y llamar. Él no entiende de estos teléfonos Pero él modernos. se va a la playa solo, A se veces sí, va- claro, otras veces o la mayoría va mi hermano con él, que hay una casa allá en la playa, que la construyó creo que el 97, con una jubilación de la... Porque él fue abogado de la Armada del Ecuador, de la Autoridad Portuaria y de la Cámara Marítima. Entonces le dieron una jubilación, o una liquidación, en fin, hace muchos años. Quería hablar un poquito de esto usted. Claro. Es desahogarse también No, con sí, él. sí, claro, porque uno es ser humano. Uno es ser humano. Y el momento, y pregunta el momento más feliz. ¿Cuál crees que ha sido? A ver, ahora yo te consulto. Su momento más feliz. Ajá. Hay un momento único que lo recuerdo casi permanentemente. Que esto va a generar controversias cuando lo ¿Qué vean. es eso? A ver, un Pero tema, para usted, sí, para mí, un tema con un líder político internacional con sus errores y virtudes al que admiré desde los 14, 15 años. ¿con Y quién que era fue? un sueño conocerlo en persona y lo hice ¿Con quién fue? con Fidel Castro. Yo lo escuchaba en discursos a los 15, 16 años en la onda corta en Radio Habana, Cuba, discursos de 8 horas. Pero este es el más feliz Sí, de su vida. 26 de noviembre del 2002. Realmente es un día antes, porque yo voy al, perdón, puedo dar el nombre del hotel, Swiss Hotel, sabía que se iba a hospedar ahí. Hay un biombo a lo que tú entras, ¿se has Ujú. visto? Un biombo es giratorio. Yo entro ahí y lo veo que entra vestido de militar, y ahí lo saludo. Pero claro, 300 guardaespaldas, helicópteros, francotiradores, una seguridad impresionante para un hombre al cual se le planificaron más de 620 atentados. Ninguno se consumó, pero hubo planes de atentados desde el 59. Ujú. Y luego al otro día ya lo conocí en la Capilla del Hombre, atrás de Cuevisa en Bellavista, y estuve como 4 horas a pleno sol. Y luego logro hablar con él 30 segundos. Salí en un terno azul, camisa o corbata celeste o azul y camisa blanca. Ahí hablo 30 segundos, que era tan difícil acercarse. ¿Qué le dijo? Le dije, comandante, es un gusto, es un honor que usted esté acá, en el Ecuador, y me respondió, ustedes son muy generosos conmigo, los llevo en mi corazón. Y ahí ya llegó la seguridad, lo agarró de cada brazo y se lo llevó. No, Se les escapó un minuto a los custodios. ¿Sabes quiénes son testigos? Pueden dar fe de que lo que digo es verdad. ¿quién? Par de Pérez, que era la directora de noticias de Gama Visión Llama y de Vicente. CN3, Lo Cable siento Noticias, mucho, Ámbar. y un compañero camarógrafo y periodista, César Paredes, ¿sí se acuerda? Sí. César Paredes. Ellos estaban al lado mío, Ámbar a un lado y César, y cuando lo veo al comandante hacer, yo dije, este es el momento que esperaba por 20 años, y sudando de pies a cabeza con los nervios. Un hombre altísimo, 1,90, era basquetbolista en su juventud. Cuando murió, fácil lloré un mes. Hasta ahora, cuando veo discursos de él, intervenciones de los 60, de los 70, de los 80, 90 y más, todavía me emociono y lloro. 25 de noviembre, a ver, 25 de noviembre o 26 de noviembre del 2016, 6 de la mañana, veo en el WhatsApp que había muerto Fidel Castro. Yo no lo creía porque lo venían matando desde los 60. Ujú. Cuando yo era niño decían, Fidel ya murió, este año se muere. Y vivió 90 años.
Cuando veo en el celular la declaración de Raúl, ¿sí te acuerdas de la Sí, 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 declaración? sí. De la mano. Querido pueblo de Cuba, de América y del mundo, el 25 de noviembre a las 22 horas 25 minutos en La Habana, Cuba, dejó de existir el máximo líder de la revolución cubana, comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. Me eché a llorar como 2 horas. Había sido un personaje que yo admiré desde muy niño. Imagínate cómo me atraían sus discursos de 5 o 6 horas. Tal es así que yo desde la adolescencia dije, tengo que irme a Cuba. Mis papás no me apoyaron en ese viaje, no querían que vaya, porque ellos tienen una visión ideológica distinta. Diferente. Hasta horas antes de irme, mamá me decía, no te vas, yo ya tenía 30 años. Le dije, mamá, lo siento, lo he pensado 15, 18 años, ha sido, hoy puedo irme y me voy esta tarde. Un viaje de 3 horas y 15 hasta La Habana. Quito, Guayaquil, La Habana, en cubana había sido en el Tupolev 154 ucraniano, que era la versión euro-oriental del 727 estadounidense. Es porque todavía existe, aunque ya casi no vuela. Y lo más, estuve como 8 días en La Habana, y bueno, en Varadero, en fin. Yo quería vivir lo que era estar en Cuba, estar en el socialismo, en fin, o sea, quería estar, ¿no? Yo quería saber lo que era ir a Cuba. Hubo cosas buenas y de las otras, como cosa normal. Como, Y cuando tú vas, se produce una fractura ideológica, esto es muy difícil de explicar. Se produce una grieta ideológica. ¿Sí sabes lo que es eso o claro, no? exacto. Comienzas a dudar, comienzas a Saber qué cuestionar, hacer, qué pensar. comienzas a intrigarte de muchas cosas. Entonces, claro, la recomendación que me dijeron, no, a ver, no se mete en política, no hable del gobierno, y pese a ello sí tenía conversaciones de ese tipo. Me encontré con una familia que me recomendó Marco Salazar. ¿Te acuerdas de Marco? El padre de Patricio, Chico, escritor. claro. Él había estado en unos El Panamericanos chiquito, claro, sí. él había estado en unos Panamericanos del 91 y me mandó unos encargos de una familia que vivían en La Víbora. Conocí varios barrios, ¿no? Estuve andando en las calles y en autos, esos autos de los años Claro. 50, pura lata, Ford, Chevrolet, en fin. Y tuve un problema de salud y me atendieron allá. Me tuvieron que conectar en un tanque de oxígeno como 1 hora. Entro al consultorio, había un médico joven de unos 35 años con camiseta porque el calor es tremendo. Y me oye hablar, me dice, tú eres extranjero, tú tienes que pagar el servicio médico. Y las personas amigas de Marcos Salazar le dicen, él está en mi casa. No era verdad, estaba en un hotel. Ah, entonces no pagues. Al lado había un hospital psiquiátrico y nos separaba del centro médico un muro bajísimo de 1,30 creo. Y se veían a las personas con las camisas de fuerza. Había un hospital psiquiátrico al lado. Bueno, tuve muchas experiencias ahí, muchas. La Oh, primera noche no dormí en el hotel. ya me imagino. Le regresé 6 o más de la mañana y se había ido la luz. Como 4 horas me tocó subir como 5 pisos por la escalera. Tremendo. En ese calor. Abogado, usted sabe que el tiempo Así no, apremia. yo sé. Eh, El tiempo apremia. ¿Quién es su mejor amigo en la vida? En la vida, Johnny Llerena. Lo conoce Iván, ¿verdad? Johnny Llerena fue mi compañero en TC como algo así, a ver, desde el 92 hasta el 2005, 13 años. Tuvo un problema y se fue. Una tontería realmente, lo sacaron. Él inclusive alguna vez que tenía un problema de salud me llevó a un lugar para que me coloque una inyección de diprospan y pueda respirar mejor. Claro, con él hemos compartido muchas cosas. Yo he asistido a temas de su familia que solo van sus parientes, ¿no? Aniversarios matrimoniales, cumpleaños, que solo está su familia. Ahí he estado yo. Sepelios de su familia, Muy amigos. Abogado, aniversarios de bodas, en fin, aquí sabe, por eso se llama un toque de un fútbol. toque de Hablamos un fútbol. poquito de fútbol nada Ah, más. nada Un más, ya. toquecito de fútbol. Ajá. Porque también queremos escuchar al ser humano, ¿no? Claro, Porque a muchas veces gracias, sí. uno escucha al personaje de la radio, van a estar esperando que hable, Y hay desarrolle, a responda. quienes le caemos bien y a quienes le caemos mal, Exacto. que es normal. Hay mucha gente que comenta y dice, pero Claro, tienes 40 minutos o 1 hora claro, para claro, hablar de fútbol y pasan hablando de otras cosas. La idea es esa, ¿no? La idea claro que es sí. un toque Y de eso fútbol que no nada hemos más. hablado de aviones. Exacto, y no voy a topar ese tema, abogado, Pero porque se podemos nos tocar va. 2 minutos. A ver, abogado, dele. ¿Cómo nace mi pasión por la aeronáutica?
tuve un tío abuelo, y está en la historia, el capitán Santiago Duarte Guarnizo, hermano de mi abuelo. Yo nunca lo conocía, el tío abuelo, porque murió el año 28 en Italia, se cayó de un avión. En el Museo de la Faz está un retrato de él como de 1 metro, como 2 metros de altura, un retrato. Y él fue declarado con otros aviadores post-mortem precursores de la aviación ecuatoriana en un comunicado que emitió el Congreso Nacional, creo que fue el año 29 o 28. Ahí tengo el acuerdo. ¿No? Y además él tenía una pasión, era piloto. Yo creo que de ahí viene lo mío. Cuando le preguntaba a mamá por qué me gustan los aviones, me daba esa explicación. ¿Sabes cómo pasábamos las vacaciones con mi hermano cuando veníamos aquí, tú 1 o 2 ¿Cómo fuera? meses? Ir a la terraza del antiguo Mariscal Sucre a ver los aviones. Y íbamos 2, 3 horas a la terraza del antiguo aeropuerto. En Guayaquil, cuando podíamos, íbamos a la terraza del aeropuerto Simón Bolívar. Ahora se llama José Joaquín de Olmedo, es otro edificio, más allá del antiguo, nada más al norte. Claro, y me puse a leer. Ahora que hay YouTube, ha habido noches que no he dormido por ver aviones. O hablemos un poquito Un poquito, de la radio, un claro, toque de fútbol también. A ver, un toque de fútbol en la sí, a radio. ver, ¿Cómo llega a la redonda? por la avenida de los Chiris y Suecia. Ah, caray. No, no, a ver, Patricio Díaz Guevara, en noviembre del 2013, antes que la emisora salga al aire, en una velada boxística en el Julio César Hidalgo, me dijo: Pato, estamos haciendo un proyecto deportivo con una familia Yunda, una radio solo deportiva, lo quiero tomar en cuenta. Y le dije, bueno, pero la radio recién empezó en abril. Ujú. En marzo del 2014 me reúno con la economista Liliana Yunda, y me hace una oferta que era 3 veces más de lo que yo ganaba en otra emisora. Pero yo en otra radio tenía mis cupos, mis cuñas, y no di el paso en ese momento. Marzo del 2014 en condiciones muy favorables. Copa del Mundo, Era 2014. el año del Mundial de Brasil, claro. Luego, en el 2015, en diciembre, me reúno con Esteban Ávila en una cevichería para Plaza de Toros. Hablamos como 2 horas. Pero en Tampoco se 2014 dio. director era Pato Díaz, Pato Díaz, Patricio Díaz ya Guevara, sí. luego Esteban. En marzo del 2015 asumió Esteban Ávila. Y finalmente, al cuarto intento, mayo del 2017, le digo, bueno, voy. Pero recién entré el 16 de junio a firmar el contrato. Se había ido Orlea Costa, entonces quedó la vacante y me dicen, hay una vacante, ahora sí. Al cuarto intento, que era el último, Ujú. porque ya habían dicho los señores Yunda que si en el cuarto yo no aceptaba, Se acabó. moría la flor, o sea, se acababa la primavera, Ujú. llegaba el verano. En todo caso, al cuarto intento, luego de más o menos años, 7 meses de negociaciones o más, como 3 años y medio, di el paso definitivo. ¿Y qué tal el cambio? No, no bien, una popularidad. Cuando yo entré a Redonda, tenía 12.000 seguidores en el antiguo Twitter, y de ahí subí como a 28.000 en una semana. Me he estancado en 36.000 y algo, sí. Yo no soy de los que mando a cada rato Ujú. notas como hacen algunas personas, solo pasan escribiendo, ¿no? De repente pongo alguna cosa, que no sea de política o casi nunca, pongo algo de fútbol, algo de aviones y alguna cosa más. Si se habla de Diego Armando Maradona, muchos crearon la iglesia, ¿no? La iglesia maradoniana, claro. De Messi, ¿Sabes que yo lo vi a pelear al final? Alcancé. ¿ya? El año que él se retira de Cosmos, el 77, yo con 10 de edad alcancé a ver una gota de Pelé. Ya longevo para el Lo fútbol. que quedaba de Pelé, Con casi 37 como años tengo. dice, O sea, yo a Pelé no lo vi en la flor de su carrera en el 70 en México. No lo vi, tenía menos de 3 años. Pero lo vi en Cosmos, los últimos como dice Lucero, partidos. lo que quedaba ¿No? Y de cuando Pelé. Pelé se retira en Cosmos, ya de todo, porque el 70 se fue de la selección brasileña, yo me pongo a llorar un sábado. ¿Sabes quién transmitía? Telenacional, que luego se llamaba Gabavisión, y era el periodista Rosendo Benalcázar, ¿sí lo conociste? No, no. Que fue árbitro, murió hace unos años, 10 años creo. Yo me pongo a llorar cuando Pelé se retira ya totalmente del fútbol. Mi mamá, recuerdo que me dijo, no llores si no se ha muerto, solo es que ya no va a seguir jugando. Para mí el retiro del fútbol a mis 10 años Era era como como que que se alguien se acabó. moría. Pero a lo que iba es A ver, que ya, usted tiene un movimiento, un un movimiento. patalaísmo.
Bueno, hay quienes dicen que hay ese movimiento, yo un poco en son de broma hablo de eso. Es normal que haya gente que te admire, que te quiera, que te ponga calificativos y adjetivos o superlativos que tal vez no te los mereces. Hay gente que te detesta, que eso es parte del mundo. Nadie es un billetito de 100. Nadie es billete de 100, nadie es moneda de oro. En todo caso hay que aprender a convivir con eso y seguir adelante hasta donde la vida te lleve, donde la existencia te depare. En el programa se siente cómodo con... Sí, sí, sí. A veces parece que se enojan ustedes, ¿no? No, yo sí me he enojado y he pedido disculpas. A veces sí me he enojado más allá del tema show, sí me he Usted, enojado. a ver, es que Sí me he enojado a veces y en es serio. rencoroso, Menos que antes. Ha pero habido gente a la que yo le he quitado la palabra 20 un años. saludo para el Flaco No, no, y Flores. me reencontré el miércoles de la semana anterior. ¿Con el Me lo Flaco? encontré en ¿Con Naciones quién? Unidas y Japón con el flaco. Ahí conversamos como 15, 20 minutos. Con él lo salvaron, ¿no? 5 años, Ve, 8 meses y 22 días. Hasta que un día horas el faltan amigo Homero Bastantes bastantes. me fue al canal. Emelec viajaba de Quito, creo que a Colombia o a Venezuela, a un partido de Sudamericana. Año 2019, me parece que fue. Algo así. No, 2014. Entonces yo había hecho el material, tenía el material. Y Homero me dice, aquí está el flaco, quiere que le pestre. Y dije, bueno, está bien. Pero reencuentro, tendencia en la mano. Y dije, bueno, ya, hay que fumar la pipa del paz. Y un gran amigo al que Iván conoce, Alberto Casamen, ¿se acuerda de Alberto? Camarógrafo como 30 años en TC. Luego fue de RTS también, Casal. No, ese es el hijo, Iván. Ah, Hablo del papá, Luis Alberto, me dijo, si hasta las grandes potencias, Estados Unidos y la URSS o Rusia conversa China con Estados Unidos, conversan las Coreas, usted no va a conversar. Y dije, vamos. Ahí se firmó una paz definitiva, el encuentro de Fujimori con Daniel, más o menos. no un armisticio, que armisticio es Claro, tregua. exacto. Las dos Coreas firmaron el 53 el Es armisticio, decir, que es tregua, usted no le es dio, paz usted le definitiva. dio la mano al Flaco, pero vio a No, otro no, lado. no, no, sí, ya O a nos los dimos ojos ahí. un abrazo, saludamos, conversamos. Inclusive compartimos un día hotel en Bogotá, en distintas habitaciones, Caramba. y estábamos peleados y no nos hablamos. Claro, pese al viaje y todo, que a veces el viaje te une, pero Pero no el Flaco ocurrió. siempre le buscaba a usted para hablar. Usted era Yo era el rencoroso, sí. hoy sigue siendo rencoroso ya. Menos que antes. Hubo una persona que colaboraba en la casa con nosotros en Guayaquil, le quité la palabra 20 años. ¿Y sabes cuándo le volvió a hablar? Cuando estando el cadáver de mi mamá en el ataúd, en la misa, el cuerpo presente, se acercaron el pésame. Ahí le volvió a hablar. Una persona que colaboró en la casa algún tiempo. Tonterías, a veces uno se ha enojado, ¿verdad? Un merchance enojado. Bien, tonterías. ¿A Yo digo, Merchan le quitó el saludo? un día creo, me bloqueó, creo 8 días en el teléfono. Yo también lo bloqueé, pero uno a veces se enoja o reniega por cosas pequeñas Ujú. y vas a la calle y ves personas sin una pierna, sin un brazo, sin las dos extremidades inferiores, vendiendo lotería, caramelos, haciendo malabares en un semáforo. Tú dices, y uno que medianamente algo más ha tenido, Ujú. que está, aunque con problemas de salud, pero todavía completo. Uno dice quejándose por cosas fatuas o por lo que se llama el oropel de lo baladí, es decir, pequeñeces, no tiene sentido, ¿no? Sí es. Abogado, la mejor entrevista que usted ha La mejor realizado. entrevista. Vamos con Ay, preguntas y ay, ay, respuestas cortas, por favor, qué abogado. difícil que es eso. A ver, vamos ahí. La mejor entrevista que ha realizado. La mejor entrevista. Yo creo que fue una entrevista al Pacho Maturana cuando recién Un tenía pocos versus. meses acá. El mejor futbolista ecuatoriano para usted, abogado. Yo no lo vi jugar a Spencer, pero yo diría que Antonio, o Aguinaga Antonio, En cómo han Antonio sido las Valencia. radios, positiva o la redonda. Hoy mi presente es la redonda, obviamente, sí, pero cada emisora marcó una etapa. Ujú. Si algún rato Ujú, hablábamos, ¿no? Patricio Palau y todos sabemos claro. que nos vamos a ir. Ah, Quiere sí. que la gente le recuerde. Como un hombre que siempre trató de hacer el bien a los demás, más allá de sus virtudes y defectos, que son muchos. Muchos defectos, muchos errores que uno comete en la vida, muchos. ¿Dónde le gustaría que sea la velación? Abelación.
Antes yo decía que sea en Quito porque no quería ir al calor de Guayaquil, pero como hay una tumba triple, quisiera estar con mamá. Quiero agradecerle, abogado, por aceptar la invitación. Antes, Iván le decía, abogado, por favor, acomódese. ¿Qué tiene en su Entonces, bolsillo, en el abogado? bolsillo, acá tengo un radio. Ya, pero quiero que le indique a Yo la gente, fácilmente uso radio en el bolsillo unos 30 y más el años. abogado Palau Es que siempre, yo vivo oyendo radio, así está en la calle, haciendo otra cosa. Hay momentos en que no puedo, pero hace años hasta en el canal muchas horas estaba con el audífono. Había personas que creían que era maleducado, porque hasta en la mesa con el audífono. No era eso, sino que quería escuchar los programas o saber las informaciones. Hoy todo se ve en el teléfono, pero antes este era el mire, compañero ¿qué ideal. nomás tiene ahí? El radio, Son pastillas su para la compañero garganta. y los esferos de azul y de rojo. Sí, porque cuando escribo pongo títulos, Claro. pongo los nombres de los jugadores en las alineaciones, pero el número en rojo. A veces le dicen que usted es racista porque no tiene No, un no, no, esfero. no, no, algún momento lo voy a tener. Y en la casa tengo cuadernos de serie A y serie B que escribo títulos y subrayado con rojo a la inversa. Nunca perdió esferos porque No, se sí, acaba, sí. No, ya se acaba la tinta. no, claro que perdí. Toca volver a comprar. Paraguas pierde usted. Compro 8 o 10 esferos de un solo golpe, de los dos colores. Paraguas unos 3 al año se pierden fácil. Bueno, Uno se olvida, no sabe dónde los deja y luego ya no los encuentra. A veces paraguas sin estrenar en el estuche los he dejado en algún sitio y vuelvo a las 2 horas, ya no están. bueno, abogado. Abogado, nosotros, Muchas ya gracias. Un honor haber estado en el podcast. para nosotros, abogado, No sé eh, si hablé mucho. pero es lo Ah, normal, ya. usted. Le encanta hablar, abogado. Decía Petronio Salazar cuando se despedía de los programas, mi garganta no es de palo ni hechura de carpintero. Y cuando encerré el programa de 8 a 10 decía, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Ujú. Después lo cambiaron de 9 a 11 y decía, ¿qué importa si llueve o no llueve? Mañana a las 9. Y fue época, Petronio. De él tendremos que hablar de los relatores y comentaristas que yo escuchaba desde mediados de los 70, otro programa, creo. Claro, y de eso se trata, porque Una viene una segunda segunda parte, parte, claro, y claro, con todos los invitados, que el claro. tiempo es Ah, corto, sí, abogado, el tiempo es ya. muy Ujú. corto. Pero nosotros para terminar esto, abogado, les ponemos un reto a Da nuestros un invitados. reto, a ver, vamos a ver de qué se trata. Opción A es bailar, Bailar. el ritmo que usted elija. Y la opción B es que de su teléfono, ¿quién es el personaje más famoso que usted tiene agendado? Eh, ¿De algún Es que, amigo de es la que prensa? sí hay, claro, de mi amigo Orlando Panchara tengo el A número. ver, pero el reto, ¿sabe cuál es? Que lo llame. Lo tiene que llamar. A ver, déjame ver, déjame llamar. Ajá. Un A amigo de infancia, exgobernador Rolando Panchana, más o menos, pues se acordarán, ¿no? De la vida falseta. de la vida real. Claro. Hizo varios La programas parodia de era de la vida falseta. investigación. Hizo un programa de investigación sobre el caso Restrepo hace años. Sí, sí, lo Fue hasta el viejo continente a entrevistar a un testigo. A ver, Estaba allá. dímelo, abogado. Aquí está, vamos a ver si me contesta. A ver, ¿qué hago acá? Rolando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Cuento que estoy en un podcast que se llama Un Toque de Fútbol y me preguntaron de quién es el teléfono más importante que tienes en los contactos. Y de Orlando Panchana, personaje público de televisión, de la política, en fin, hoy de los negocios. Así es que aquí te están escuchando, estamos grabando un podcast que sale el otro jueves al aire. Qué amable, Patricio. Un abrazo. No, yo simplemente en el mismo camino, hermano. Amigos de niñez desde el 73, ¿te acuerdas? En primer grado. Pero por supuesto, con el profesor Vicente Narea Sosa, El profesor de la pastillita, que no era otra cosa que la palmeta en la mano. Y un capítulo. el cuento era normal, dar reglazos a los alumnos cuando Hoy no te permiten eso, hoy te siguen un juicio, ¿no? Listo, Orlando, te dejo porque vamos a terminar la grabación. Un abrazo. Para despedirme, Rolando, Pepe Mera le saluda. Un abrazo para usted. Acá lo habíamos invitado al abogado Patricio Palau, cumplió el reto. Y le decía, es Rolando, yo veía el de la vida real, Rolando, así que algún rato podemos charlar para hablar de esos temas, ¿ah? cuando tú quieras. Yo tengo 35 años de trayectoria en televisión, años,
Y además de eso, pues de la vida real marcó toda una época, ¿no? Yo me sigo encontrando con gente que me dice, "Oiga, yo crecí con usted y su programa los miércoles a las 9 de la noche, ¿no?" Y aprovecho para hacer esta pregunta. ¿Le molestaba cuando luego hicieron de la vida falseta? De ninguna manera me molestaba porque fue la primera vez que lo voté en el público. Lo que la gente no sabe es que yo era en esa época gerente sí, subgerente de producción de Coavisa, subdirector, subgerente, como se llamar, de producción de Coavisa. Y entonces, siendo subgerente o subdirector de producción, Paco Cuesta, que era el director, me encargó a mí hacerme cargo del contenido de Vivos. Gracias, Rolando. Le mando un fuerte abrazo. Algún rato se anima y vuelve a ser de la vida real. Mira, no lo descarto, aunque por supuesto hoy es muy difícil porque la producción del programa era realmente de las más ecuatorianas hasta la época que duró. Pero no lo descarto incluso con una modificación de formato que yo no tengo que. Pero esa es materia de otra conversación. Gracias, Rolando. Un fuerte abrazo. Que pase bien. Estén muy bien ambos. Gracias por la amabilidad y buenas noches. Gracias, abogado, por haber aceptado la invitación. Miren, la de marcas que tenemos ya. Extraordinario el Pizza, tema de las camisetas, Banco claro que sí. Pichincha auspicia Claro este que sí, programa. me Ojalá parece muy algún bien. rato, y ya lo vieron al Claro, abogado Patricio Palau y digan, voy a pautar en este programa, ¿no? $10,000 mensuales, unas Más o 10 menos. cuñas, ¿qué tal? Exacto. ¿Se imagina? Ah, Yo unos 10 contrato a usted. anuncios. Yo Me contrato parece a bien. usted y usted sentadito No, acá y no, yo no, de dirigiendo desde repente Estados nomás. Unidos. Bueno, Bueno, chao, gracias. un Gracias, abrazo, un abogado. gusto, un honor. Un abrazo para usted, a la Chao, gente chao, también hasta que... pronto. No se vaya, abogado. ¿Qué pasó? Para el cafecito Para el café, ya, perfecto. en las mañanas. Muy bien, lo llevaré como un grato recuerdo. Bien, ya. Y a la gente que quiera pautar con nosotros, estamos listos para que ustedes sean parte de esta familia del podcast Un Toque de Fútbol. Cada día vamos creciendo, tenemos nuestro nuevo set y esto va para largo. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao.